Aquí, entre dos. Esta semana, aquí entre dos, vamos a hablar con el doctor Cristian Asensio Martínez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Esto que frecuentemente hemos estado escuchando, el término de discurso de odio. Doctor, gracias por estar aquí entre dos. Buenos días. Al contrario, muy buenos días, muchas gracias. Les saludo afectuosamente y también a toda la audiencia. Y bueno, esto que escuchamos recientemente, el discurso de odio, y lo escuchamos por todas partes y lo leemos en todas partes. ¿De qué se trata el discurso de odio, doctor? Sí, los discursos son prácticas. Y en este caso, los discursos de odio, ¿no? Pues de alguna manera buscan discriminar, buscan destacar de manera negativa algunos atributos de ciertas personas o grupos hacia los cuales se dirigen, pues estos discursos que tienden a buscar la exclusión, la segregación en muchos de los casos y en otros incluso, pues agredir, violentar a integrantes de determinados grupos, pues por su origen étnico, por su religión, en muchas ocasiones también por su condición socioeconómica o también de su dimensión nacional, ¿verdad? Por su carácter migratorio, por ejemplo, entre muchos otros aspectos que se pueden posicionar de esta manera. Ahora, por lo que usted nos dice, doctor Cristian Asensio, pues este discurso de odio ha existido siempre en la historia de la humanidad. Ha existido, desafortunadamente, a veces con consecuencias muy catastróficas, ¿verdad? Incluyendo pues la expulsión de personas, de grupos enteros, de naciones enteras, de ciertos territorios, también pues el ataque violento contra muchos de estos grupos. Sin embargo, los medios de comunicación actuales, las plataformas virtuales y muchos otros elementos tecnológicos, pues han magnificado muchas veces estos discursos, incluyendo por supuesto también la dimensión de género, que no mencioné hace un rato, pero que es muy importante porque muchas veces estos discursos están dirigidos también contra personas por su orientación sexual, por su género. Y lo más preocupante, esto sin duda, este discurso constante de odio, de discriminación, tiene un impacto a nivel personal, pero también a nivel de la sociedad, doctor. Así es, y este discurso en realidad cuando se presenta, por ejemplo, en el marco de las relaciones sociales, sabemos que ha sido frecuente en la historia de la humanidad, en efecto, pero cuando es tomado por ciertos liderazgos políticos, por ciertos líderes políticos que aprovechan estos discursos de odio para posicionar sus agendas, para buscar la legitimidad de ciertos grupos, entonces la situación se agrava mucho. Y desafortunadamente es lo que hemos estado viendo en muchos contextos, en donde pues se ataca directamente desde el poder político, desde las cumbres del poder político, y desafortunadamente pues muchos de estos líderes políticos que instrumentalizan con fines diversos estos discursos de odio, pues aprovechan grandes plataformas institucionales con las que cuentan y eso les lleva pues a posicionar estos discursos en muchos lugares y desafortunadamente a legitimar el ataque contra determinadas poblaciones. Lo estamos viendo, por ejemplo, en los Estados Unidos contra las comunidades migrantes, lo estamos viendo contra las comunidades, por ejemplo, de la diversidad sexual en muchos otros países, lo estamos viendo contra las y los jóvenes, lo vemos contra las mujeres, ¿verdad? Los vemos contra personas de determinados grupos étnicos o por su religiosidad. Este discurso de odio utilizado por personajes políticos, como usted muy bien nos decía, doctor Cristian Asensio, lo vemos en el caso de Estados Unidos, pero también de Argentina, también de El Salvador, por citar algunos países o algunos lugares donde las figuras políticas tienen este discurso de odio como una de sus armas. ¿Es así? Es así y desafortunadamente en muchas ocasiones pues logran un efecto sobre ciertas audiencias que ya históricamente eran muy susceptibles de discriminar a personas y grupos, ahora encuentran en estos grandes discursos una justificación para sus acciones y las llevan a la práctica. Y entonces vemos escenarios magnificados de racismo, de exclusión, de segregación y en muchos de los casos incluso de un ataque directo contra determinadas poblaciones. Eso es lo que estamos viendo. Doctor Cristian Asensio Martínez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. El tema que queremos tratar este día también es el papel de las redes sociodigitales para difuminar este discurso de odio, doctor. Sí, desafortunadamente hoy en día muchas de las redes de las plataformas digitales pues han abierto, han flexibilizado sus controles, sus censuras respecto de ciertos discursos, los han permitido y eso ha llevado a que se construya
hayan grandes audiencias en torno a ciertos temas, ¿no? Incluso grupos virtuales que se integran para atacar a determinados grupos sociales, por ejemplo, a las mujeres, por ejemplo, a las personas de la comunidad LGBTTIQ+, por ejemplo, a las personas migrantes, por ejemplo, a las personas árabes. Es decir, las plataformas lo que han hecho es magnificar estos discursos hasta poblaciones muy extensas que ya en muchos de los casos pues buscaban algún tipo de espacio para expresar estas posiciones que tienen frente a otras personas o grupos y su no reconocimiento de la diversidad. Los países que se mencionaron ahora desafortunadamente se caracterizan por una deriva autoritaria, buscan regresar a modelos conservadores donde las libertades se restringen, donde la diversidad no se reconoce y donde incluso se ataca la pluralidad. Y desde su punto de vista, doctor Cristian Asensio Martínez, ¿cuáles son estos grupos que resultan más vulnerables en estos tiempos, tanto de redes sociodigitales como del discurso de odio, doctor? Pues indudablemente las personas jóvenes, ¿verdad?, que tienden a ser estigmatizadas, tienden a ser criminalizadas, las mujeres que reciben estos discursos contrarios a las libertades que han logrado en las últimas décadas y que se les busca imponer un nuevo modelo tradicional de relaciones sociales, afectivas, domésticas, etcétera. También, por supuesto, digamos, dependiendo de las características de cada sociedad, por ejemplo, las personas afrodescendientes, en el caso de nuestro país, desafortunadamente las personas indígenas, ¿verdad? Las personas más pobres tienden a ser no solo más vulnerables en el sentido de los discursos, sino también de las propias prácticas y la exclusión respecto de las oportunidades en nuestra sociedad. Ahora me gustaría preguntarle aquí entre dos, doctor, ¿cuáles son los peligros, por así decirlo, de expandir este discurso de odio en la sociedad? Bueno, los peligros es que hay muchas personas que por diversas razones consideraban ya o tenían ciertas creencias sobre ciertas creencias negativas sobre ciertas personas o grupos, ahora lo que ven es que eso es posible decirlo en todos los escenarios, van encontrando un espacio de permisividad que eventualmente los puede llevar a la práctica, es decir, a la exclusión directa o a la violencia contra estos grupos, a la expulsión y a los ataques cada vez más frontales. Y volviendo al caso de Estados Unidos, donde hay un discurso desde la presidencia en contra de los diferentes grupos de migrantes que han hecho pues parte de la historia de ese país, esto sin duda ha enardecido a ciertos sectores de la sociedad, doctor. Así es, en efecto, en realidad lo que estamos viendo pues es eso, es la utilización de ciertas creencias sobre las personas migrantes, ciertos procesos incluso de estigmatización, de criminalización históricos sobre esas poblaciones que ahora pues se están magnificando, ¿no?, desde el poder y entonces se están llevando a la práctica incluso institucionalmente a través de redadas, a través de persecución, a través de la apertura para la denuncia de las personas migrantes. Pero también siguen estando presentes los mismos discursos históricos frente a las personas afrodescendientes, contra las mujeres, contra las personas más jóvenes, contra las personas más progresistas, contra las universidades, contra el pensamiento crítico. Doctor Cristian Asensio Martínez, se me vino a la mente esto que se ha difundido recientemente, volviendo al caso de Estados Unidos, de que, por ejemplo, las propias autoridades han dicho que van a estar ahí vigilando el Super Bowl, por ejemplo, que es uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos, con el famoso ICE, que ya de entrada pues resulta pues generar un miedo entre las poblaciones migrantes. Sí, en realidad una confrontación también con las propias instancias organizadoras de estos eventos, que sin duda pues también se benefician de la asistencia de una afición de origen diverso, de origen migrante, que pues nutre estos eventos también, no solo en términos de su presencia, sino también en términos económicos. Entonces, en realidad lo que estamos viendo son actos muchas veces autoritarios, impositivos, que incluso fracturan a la propia economía norteamericana, pero que priorizan esta condición racista y esta condición de segregación y de expulsión, porque ese es uno de los objetivos, ¿no? En realidad, muchas de esas acciones, muchos de estos discursos están orientados a satisfacer el punto de vista de una determinada población a la que se quiere recompensar en detrimento de la gran diversidad que compone a las diversas naciones de este mundo, incluyendo a los Estados Unidos. Aquí entre dos, pues en este mundo hiperconectado, ¿hacia dónde se va a dirigir precisamente cuando además de todo, de esta hiperconexión, tenemos el discurso de odio, doctor? Sí, yo creo que tendremos que trabajar mucho como sociedad y desde las bases, desde las relaciones sociales, desde las
desde las pequeñas interacciones cotidianas, en ir desmontando esos falsos discursos generalizantes que tienden a criminalizar a toda una población, a veces por las acciones de unas cuantas personas, a veces sin necesidad de que alguien haya cometido ningún tipo de delito, acto violento. Hay que desmontar esas creencias y hay que avanzar en términos del reconocimiento de la diversidad, de la pluralidad y la riqueza que eso trae a las diferentes naciones. No es posible vivir en un escenario en donde se está atacando a los grupos que enriquecen tanto en términos de diversidad cultural como también en términos económicos, pues gente trabajadora, gente que participa de la vida social, gente que paga sus impuestos, gente que se comporta con honestidad y que no hay razón para que por su origen étnico, o en este caso por su origen nacional, o por su género, o por su orientación sexual, o por cualquier otra dimensión, incluso por su tonalidad de piel, las personas tengan que ser discriminadas o segregadas. Esto incluye, por supuesto, también pues regresar a la discusión sobre la regulación de las redes sociales para evitar la magnificación de estos discursos, la formación de grupos virtuales que no solo pretenden descalificar a grandes sectores de la población, sino también muchas veces concertar ataques directos contra esto. Y creo que sin duda, pues preservar la fuerza del discurso crítico, del pensamiento científico, ¿verdad? Frente a esta afrenta que muchas veces pretende pues, descalificar los grandes conocimientos que hemos adquirido como sociedad, el calentamiento global, la importancia de la vacunación, la importancia de la diversidad. Así es, doctor, y continuando con esta conversación, doctor Cristian Asensio Martínez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en esta plática semanal que hemos tenido con usted sobre el discurso de odio y cómo se está expandiendo cada vez más en la sociedad. Hablaba usted de que los jóvenes son pues uno de los grupos más vulnerables precisamente a sufrir sus consecuencias, doctor. ¿Por qué los jóvenes? Pues por diversas razones. En primer lugar, porque ha sido el grupo que históricamente pues, se ha considerado como el grupo de riesgo, al que hay que vigilar, al que hay que controlar, pero también porque muchas y muchos jóvenes desafortunadamente no han tenido que experimentar de manera directa muchos de los procesos históricos que ahora algunos líderes les muestran como si fueran mejores, ¿verdad? Les muestran el pasado como algo mejor, les quieren regresar a modelos autoritarios, modelos verticales, modelos tradicionales, y muchos de estos jóvenes, muchas veces son engañadas y engañados por estos grandes líderes, sin saber que en realidad ha habido luchas sociales muy importantes para justamente avanzar y dejar atrás esos modelos. Entonces me parece que son un grupo vulnerable, tanto en el sentido de que muchas veces son las personas más criminalizadas, más estigmatizadas, más vigiladas y más controladas, como también en el sentido de que se pretende engañarles. Afortunadamente no siempre se logra, las y los jóvenes tienen también un sentido histórico, investigan, etcétera, pero hay muchas y muchos jóvenes que terminan culpando a otros grupos, a otras personas por problemas que en realidad son problemas sociales, son problemas económicos, son problemas políticos que no están siendo resueltos, y en ese sentido el discurso de odio se vuelve la construcción de chivos expiatorios. Así es, doctor Cristian Asensio Martínez, aquí entre dos, lo que se vivió recientemente en este lamentable hecho violento en la UNAM que le cobró la vida a un joven. ¿Qué nos puede usted comentar sobre, pues sí, la fuerza del discurso de odio, doctor, sin duda? Sí, yo creo que es un gran ejemplo de cómo en lugar de estigmatizar a estas personas, ¿verdad? A las personas que comparten unas ciertas creencias, ideologías, etcétera, lo que tenemos que hacer es entender por qué esas ideas, esas creencias les hacen sentido, por qué las consideran como válidas, por qué las aceptan y tratar de alguna forma de afrontarlo socialmente y reconocer que hay un proceso de descomposición social que va más allá de las personas, que tiene que ver con las oportunidades educativas, las oportunidades laborales, la construcción del futuro, ¿verdad? De expectativas. Y eso va más allá de descalificar a una persona, a un grupo, etcétera. Tenemos que entender qué es lo que está pasando. Hay una desesperanza aprendida, generalizada, que tenemos que entender y que tenemos que afrontar como sociedad, porque de otra manera, pues nos estaremos encontrando con esto, con jóvenes que están viviendo con gran frustración, que no encuentran un sentido a su vida, que no encuentran pertenencia,
que no logran integrarse a la sociedad de la mejor manera. Y eso no es solo una persona, no son solo unos casos que de pronto aparecen ahí por la violencia que ejercen contra otras personas, a veces también la ejercen contra sí mismas, contra sí mismos, o a veces solo lo están sufriendo en silencio. Entonces no podemos dejar de escuchar a las y los jóvenes y también tratar de identificar por qué son proclives también a reproducir ciertos discursos de odio, por ejemplo, contra las mujeres, o por ejemplo, contra otros varones, o por ejemplo, contra los grupos de la diversidad sexual. Bueno, doctor Cristian Ascencio Martínez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de verdad que ha sido pues una charla muy, muy interesante la que hemos tenido con usted esta semana, y a mí me gustaría preguntarle sobre el discurso de odio que tanto nos está afectando a nivel social, no solamente en México, sino en todo el mundo, está en las redes, en fin, y esto debería de ser también un llamado pues para los padres, las madres, para toda la sociedad, doctor, de que algo tenemos que hacer sin duda para evitar que este discurso de odio esté contaminando, no sé si sea lo correcto decir, contaminando a la sociedad, doctor. Sí, es un discurso de odio que está permeando, ¿verdad? Que está entrando, que se está de alguna forma cristalizando en la experiencia de las y los jóvenes, y que tenemos que afrontar, sí, desde las familias, pero también, y por supuesto, desde las decisiones políticas, la construcción de políticas sociales, políticas públicas, la incorporación de nuevas oportunidades, no solo en términos económicos, también en términos emocionales. Tenemos mucho que trabajar, porque de otra manera estas y estos jóvenes están encontrando una cámara de eco en las redes sociales, que de alguna forma les valida sus creencias sobre un mundo social insatisfactorio y sin sentido. Así es, doctor. ¿Qué mecanismos están utilizando o se utilizan precisamente con mayor fuerza para poder diseminar este discurso de odio, doctor? En muchos de los casos, la verdad es que los mecanismos pues, son diversos, van desde las narraciones cotidianas en el día a día, ¿verdad? Cómo la gente busca darle sentido a los problemas que está enfrentando, y muchas veces cuando es difícil, ¿verdad?, entender cómo es que están funcionando los grandes procesos de crisis económica, social, política, global, ¿verdad? Estamos experimentando justo ahora en nuestras caras un genocidio abierto y flagrante. Muchas veces para darle sentido a todo eso, pues desafortunadamente lo que llena los espacios de sentido son a culpar a alguien, hay que culpar a un grupo, hay que culpar a ciertas personas, hay que culpar a alguien, algo tangible, ¿verdad? Porque no podemos ver las grandes crisis económicas, pero podemos culpar a los migrantes, podemos culpar a las personas jóvenes, podemos culpar incluso a las personas pobres. Ese es el asunto. Culpar a alguien de la situación que se esté viviendo, ¿no? Desde el punto de vista económico, social, en fin. Doctor, pero a mí me gustaría preguntarle, porque aquí entre dos usted nos comentó que sería o debería ser necesario regular más las redes sociales. ¿Esto podría entenderse así o habría quienes piensan que eso limitaría la libertad de expresión? Pues desde mi punto de vista habría que discutir seriamente el tema de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión implica que se respeten todas las ideas, y hay grupos que su libertad de expresión consiste en anular la expresión de las ideas. Ahora, contra el discurso de odio, ¿qué podrían hacer? ¿Qué tipo de acciones podrían hacer las autoridades, doctor? Sí, yo decía ahorita que en una sociedad en la que aparentemente las personas estamos más interconectadas, en realidad lo que estamos viendo es que más bien nos estamos separando y nos estamos recluyendo en las ideas y en las creencias, y creo que eso en realidad puede darse en cualquier escenario, en un escenario incluso de amplia conectividad, cuando la gente solo está buscando confirmar sus ideas y no busca cambiar de opinión. Entonces en realidad lo que estamos viendo son grandes islas de personas que están separadas, no hay conexión, es falsa la hiperconexión, en realidad es un escenario de aislamiento. Qué interesante que nos diga usted exactamente eso, doctor Cristian Ascencio Martínez. Bueno, finalmente me gustaría que pues nos diera un consejo a todas, a todos, a todes, a nuestras audiencias. Doctor, ¿qué hacer como sociedad precisamente para evitar esa diseminación del discurso de odio, esas afectaciones a todos nuestros grupos vulnerables? En fin, doctor, ¿qué podemos hacer socialmente? Me voy a permitir parafrasear una expresión de una gran filósofa, Hannah Arendt, quien decía que en momentos de gran crisis, también de crisis humanitaria, lo que había que hacer era no dejar de pensar. Yo creo que esa es la gran recomendación, mantener el espíritu crítico, mantener el debate, mantener la apertura frente a las formas que actualmente tenemos de conocer, y no dejarnos llevar meramente por discursos que quieren destacar emociones negativas. Muchas veces nos dejamos llevar por esas emociones
y nos pueden conducir incluso a escenarios de fuerte separación, de fuerte segregación de grupos y personas. En ese sentido, creo que mantener el espíritu crítico nos ayuda a contrarrestar esos efectos del discurso de odio, a no aceptarlos y no reproducirlos, y sobre todo que no se traduzcan en acciones concretas que afectan a otras personas. Yo creo que el espíritu crítico tiene que partir de ahí, de la diferencia y del reconocimiento de que todas las personas merecemos respeto y todas las personas tenemos derechos. Doctor Cristian Asensio Martínez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de verdad que le apreciamos muchísimo su tiempo, que haya estado aquí en Entre Dos, y la verdad apreciamos todo lo que nos dijo en esta conversación. Gracias, doctor. Al contrario, muchísimas gracias. Aquí, Entre Dos.